cuenta que yo contra ese mandamiento había atentado mucho y hoy me duele porque sé las consecuencias que eso ha traído. Amo profundamente a mi papá y a mi mamá a pesar de todos sus defectos y sus errores y sus pecados. Le doy gracias al Señor infinitas por haberme dado ese papá y esa mamá. Sé que para muchos hermanos es difícil cumplir ese mandamiento porque fueron abandonados de papá o mamá o porque fueron maltratados por papá y mamá y les cuesta amarlos y les cuesta honrarlos. Pero yo les digo una cosa, hermanos, el hecho de haber tenido un mal padre o una mala madre no nos da derecho a ser malos hijos. Nosotros seremos juzgados como hijos. Y sí, el Señor tiene en cuenta los defectos de ese papá y de esa mamá, pero tenemos que hacer un esfuerzo por perdonar, un esfuerzo por honrar a ese papá y a esa mamá, sea cual sea el que nos haya tocado. Luego veo el hecho de no matar, cuando yo veo ese mandamiento, yo digo, pues yo nunca he matado a nadie, no he tomado un arma, no he tomado un cuchillo, no he apuñalado a nadie, nunca le he hecho nada de un daño físico a alguien. Pero veo cuando el Señor me muestra una escena cuando yo era muy niña, diciéndole a una de mis hermanas menores, tú eres una bruta, una incapaz, una retrasada mental. Y cómo esas palabras han herido el corazón de mi hermana y cómo esas palabras han causado huella a lo largo de la vida de mi hermana, porque resulta que ya no era solo yo, sino mis otros hermanos diciéndosela y otras personas diciéndole lo mismo a mi hermana. A través de los apodos, de las malas palabras, de las humillaciones, de las burlas, estamos matando a un ser, estamos matando su autoestima. Estamos matando ese amor propio que para Dios es importante porque Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero tengo que amarme yo para amar al otro. A mí me gusta más cuando Él dice, amarás a tu prójimo como yo os he amado. Porque el amor del Señor es perfecto, el amor nuestro es imperfecto. Hoy día la humanidad sufre de amor propio, ¿sí? Hoy día la gente no se ama, no se valora, no se acepta, ¿sí? Hoy día vemos que los adolescentes se están refugiando en miles y miles de cosas, de grupos y de denominaciones de diferentes características, pero porque no se aman y no se aceptan a sí mismos. Por eso a mí me gusta más cuando el Señor nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces me di cuenta que yo sí había matado y había herido y muchas otras veces en mi vida. Muchas otras veces a través de esas calumnias, de esas mentiras, de ese burlarme, de poner apodos, muchas otras veces. Veo cuando el Señor entonces paso por ese mandamiento de no cometer actos impuros, que es el que más, por el que más lágrimas derramé allá en la presencia del Señor y he tenido que derramar acá en la tierra. Porque entendí al otro lado cómo de verdad nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro templo debe ser sagrado, debe estar limpio y no manchado. Y cuando yo tuve ese alejamiento de Dios empecé a caer en muchos pecados y a pesar de ser formada en valores, en virtudes y en algo que yo tenía aquí muy metido en la cabeza porque lo quería y lo tenía muy metido en la cabeza, que era mi virginidad. Yo siempre había dicho que quería ser virgen al llegar al matrimonio y siempre había querido y había soñado con eso. Pero cuando tú te alejas del demonio, del Señor, el demonio tiene tantas posibilidades de entrar en tu vida y de hacerte caer en tentación. Y eso pasó conmigo, mi alejamiento de la Eucaristía, de los sacramentos, de la oración, hizo que fácilmente yo me dejara llevar por argumentos muy lindos para el oído humano y que son con los que uno cae. Pero si nos amamos, pero si eso no tiene nada de malo, eso no es malo, eso es amor, nos vamos a casar y uno termina cayendo. Porque en el engaño y en la venda del enemigo, ¿qué pasa? Uno empieza a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y yo me dejé llevar, pues amaba profundamente y aún amo profundamente a mi esposo. Y por eso caí en relaciones prematrimoniales y este momento
lo ofrezco al Señor para exhortarlos, hermanos. Si ustedes no lo han hecho, no lo hagan. La castidad y la pureza es una virtud hermosísima, es un regalo de Dios. Es algo grande que tú tienes para ir a ofrecerle al Señor en el altar, para decirle: Jesús, me mantuve casto y puro por amor a ti, para que tú hagas de mi matrimonio un hogar santo. Pero hoy entiendo, y por eso derramé tantas lágrimas, porque entendí que el hecho de haber accedido a tener relaciones prematrimoniales también tenía directa relación con lo que yo estoy sufriendo hoy día, que es esa infidelidad de mi esposo. El demonio está pasando la cuenta de cobro. Él te pone todo muy fácil. Te hace caer en tentación, te pone la tentación, te hace caer en tentación, después te acusa y te cobra, te pasa la cuenta de cobro. Así lo ha hecho, ¿sí? A través de eso. Y miren que cuántos matrimonios hoy día no se destruyen por esa parte, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese momento que nosotros permitimos eso, allí dejamos que se filtren en nuestra vida espíritus de impureza, que arrastran a otros espíritus, y en el matrimonio se empieza a vivir el adulterio o la impureza dentro del mismo matrimonio. Puede ser que no haya infidelidad, pero dentro del mismo matrimonio puede haber otros espíritus de impureza deteriorando el hogar. Por eso, hermanos, no lo hagan, no se pierdan esta gracia, esta bendición tan hermosa que es la castidad y la pureza. Y si ustedes ya están casados, pueden seguir en castidad y en pureza, que es siendo fieles a su esposo, y a su esposo, a su esposa y a su esposo Jesús. Y aquellos que ya lo hicieron, hermanos, pídanle al Señor la gracia de arrepentirse de corazón, que se arrepientan con sinceridad de todo corazón por ese pecado, que le pidan al Señor arrepentimiento en su corazón y empiecen a ofrecerle su noviazgo en castidad y en pureza. Confiésense y empiecen de aquí en castidad, en pureza, hasta llegar al altar. Y aquellos que ya están casados, vayan a confesarse, pidan perdón de corazón por ese pecado, para que desaten a sus hijos de lo que reciben, porque ellos van a tender a hacer lo mismo que ustedes. No permitan que en su casa habite el pecado, porque a veces uno dice: claro, como yo lo hice, ¿y con qué cara voy a decirle a mi hijo: hijo, no traigas a tu novia a la casa, no tengas relaciones con tu novia? Si yo también lo hice, pues tú estás cometiendo un pecado muy grave, ¿sí? Y ese pecado, algún día vas a responder frente a la presencia del Señor, y el Señor te puede llegar a decir: los pecados de tus hijos son tus pecados. Así que si tus hijos están en pecado, tienes un deber, con amor, a exhortarlos para que salgan del pecado. No puedes quedarte callado. Después, no robar. Fue el primer pecado que cometí. El Señor me muestra y me deja vivir tal cual ese momento a los 5 años de edad, saliendo de un supermercado con mi mamá, pagando en la caja. Yo al lado había unos estantes, tomo los dulces, sentí todo, viví todo, los mismos pensamientos, la ansiedad, la angustia, lo que yo estaba pensando, mirando a un lado, al otro, quién me miraba, hasta que logré coger los dulces y hasta que salí del supermercado y sabía que había hecho mal. ¿Por qué fue pecado? Porque sabía que había hecho mal, tenía conciencia de pecado. Y allí el Señor me explica algo muy importante para mi caso. Me dice: tú ya tenías conciencia de pecado, fue pecado porque tú tomaste los dulces y sabías que eso no se debía hacer. Y me dice: allí habías adquirido ya conciencia de pecado porque habías conocido que habían cosas que se hacían con mala intención, con malicia. Y me dice: te contaminaste con el pecado de los adultos y empezaste a pecar. Me muestra entonces que unos días antes de yo hacer eso y de empezar el resto de mi vida en pecado, unos días antes, me muestra un episodio que era una de las heridas más grandes que yo me llevé al otro lado, que yo había dicho que yo ya había perdonado y que yo había sanado, pero era mentira, no era real. Me muestra cómo hacía unos días antes una persona cercana me había abusado, había empezado a abusar de mí. Yo nunca hablé de ese abuso por miedo y por culpa, porque él me daba cosas para que yo accediera. Entonces ya quedó en mí un sentimiento de: yo participé de esto, yo me dejé porque yo recibí esos dulces, yo no puedo hablar, y me da miedo hablar porque él me dice que no me van a creer.
Los niños por lo general no hablan de un abuso porque les da miedo o les da culpa o les da vergüenza. Yo no hablé y toda mi vida fue, y ya después de ese momento, una distancia con esta persona, solo el saludo y ya no más, se dañó la relación. Pero yo había dicho que ya había perdonado, pero era mentira, yo no había perdonado verdaderamente, todavía tenía el dolor en mi corazón. Yo me di cuenta que él había hecho eso y que eso que él estaba haciendo no estaba bien. Me di cuenta entonces que habían cosas que se hacían con mala intención. Los bebés, los niños muy pequeños, a veces cometen travesuras, pero ellos no lo hacen con el propósito de hacer daño o sabiendo y siendo conscientes que van a hacer daño. Cuando uno ya es consciente, ha adquirido conciencia de pecado. Cuando uno ya lo hace y sabe que está enfrentando algo que no debe hacer y lo hace, está cometiendo pecado. Entonces allí entendí yo cómo nosotros como adultos tenemos una responsabilidad gigantesca con los niños. Los niños son un libro abierto, con las páginas en blanco. Cada día nosotros escribimos lo bueno y lo malo que se imprimirá en sus corazones. Por eso la responsabilidad que tenemos como niños, y por eso para el Señor los niños son tan importantes. De nosotros depende que en ellos se conserve su pureza y su inocencia, pero hoy día es todo lo contrario. Nosotros estamos influyendo como adultos en que ellos pierdan su inocencia y su pureza. Qué tristeza hoy día encontrar ya niños de 5, 6 añitos tan pequeños que ya saben demasiadas cosas. ¿Por qué hoy día en los jardines ya se les habla de sexualidad cuando no es momento para hacerlo? ¿Por qué hoy día ya hay niñas que a los 10 años quedan embarazadas? Es muy triste, porque deberían estar jugando todavía con sus muñecas. Vi entonces que ese pecado aleja mucho, que el pecado de impureza es doloroso, porque yo vi cómo el Espíritu Santo quería entrar en mí, pero con mi cuerpo así, ese templo manchado, ¿cómo iba a poder hacerlo? Yo no dejaba que lo hiciera. Es muy doloroso. Yo los invito, hermanos, a que no caigan en esos pecados, aléjense, son como larvas que se pegan. Incluso he escuchado a muchos exorcistas decir que de los espíritus más difíciles para hacer liberación son de los espíritus de impureza. Y yo lo sé porque cada día con mis pacientes, con muchos de mis pacientes, trato muchos casos donde veo que estos espíritus están ahí, cómo empiezan a ejercer dominio sobre otras áreas de la vida también. Aléjense, hermanos, de todo lo que sea impureza. El alma, para llegar a la presencia de Dios, tiene que estar totalmente pura. Desde aquí de la tierra empecemos a hacerlo. Desde aquí a purificar el alma, no esperemos a llegar al purgatorio. Después veía entonces el hecho bueno, los otros tres, para no extenderme, los otros 3 mandamientos, de no mentir, de no calumniar, de no injuriar, de no desear a la mujer del prójimo, los bienes ajenos. ¿Cuántas veces, tal vez yo, obviamente cuando uno está en pecado todo el tiempo miente? Todo el tiempo dice mentiras, inventa cosas, chismes, calumnias. ¿Cuántas veces yo había estado involucrada en ese medio? Dios no quiere que estemos ahí. Con uno de los órganos que más pecamos es con la lengua. Por eso debemos seguir el ejemplo de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y de nuestro Padre, San José. ¡Qué prudencia! Ellos tuvieron esa gracia maravillosa, poco hablaban. Y lo vemos en el Evangelio. Y así debemos ser nosotros. Incluso ni siquiera pequemos con el pensamiento. A veces criticamos con el pensamiento. Cuando pasa alguien, la forma de vestir, de actuar, de hablar de ese alguien, y queremos criticarlo. Y a veces, aunque no lo exponemos verbalmente, lo hacemos con el pensamiento, ni siquiera con el pensamiento.